Hola chiquillas, chiquillos, amigos, mis amores. Hoy día estoy en mi terreno, co-creado con vista al volcán. Ahí se puede ver con nieve atrás. Y me quería tomar este momento para hablarles a ustedes de Neville Goddard y compartirles un poco lo que he estado experimentando. Ya, me quería tomar esta oportunidad para hablarles a ustedes del miedo, ¿ya? Cómo el miedo es mentira, es una energía que es contraria a la verdad. Lo único que sucede es que el miedo tiene el poder sobre nosotros que nosotros le damos. Y si tú le das mucho poder al miedo, si tú le crees al miedo, vas a tomar acciones alineadas con el miedo. Y esas acciones te van a desempoderar, te van a hacer sentir mal, etc. Ejemplo. Todos los seres humanos, quedó en evidencia, o no todos, pero muchos le tienen miedo a la muerte. ¿Ya? Es un miedo muy visceral. Y como le tienen miedo a la muerte, cuando las noticias o los medios de comunicación dicen mentiras, porque te incentivan el miedo, a todos se les prende la alarmita del miedo y toman la acción desempoderada de, em, por ejemplo, por ejemplo, inyectarse a ellos, a sus hijos, sin pensar, porque si tú te quieres poner la inyección, está fantástico mientras tú te informes, pero la gente lo hace sin informarse, te fijas, sin informarse si está bien o está mal. La gente sigue a las masas rápidamente porque están siguiendo el miedo que se les gatilla. En mi caso en particular, yo definitivamente me di cuenta que no le tengo ningún tipo de miedo a la muerte, por lo tanto, a mí me dicen a esto, otro, no, yo no estoy ni ahí, eso no es mi realidad, pero yo tengo otro miedo, y el miedo que a mí se me activa y que siempre lo he tenido vivo, pero inconsciente, es el miedo a no tener. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día estoy viviendo mi sueño, que lo soñé de muy, muy joven, o sea, joven me refiero 15 años, 16 años, que era tener un terreno en el sur de Chile, con río o con vista al mar, con vista al lago o con vista al volcán o con bosque, ¿ya? Y me doy cuenta que hoy en día tengo un bosque con vista al volcán. Ya lo co-creé. Y ahora, claro, se me activan todos mis miedos de, ¿y si no tengo? ¿En qué voy a tener que trabajar? Y el otro día, como yo tengo ese miedo, se me activó tanto que me puse como loca a buscar trabajo en cualquier weá, mira, casi, o sea, de cualquier cosa. Y después me di cuenta, escuchando a Neville Goddard, y dije, a ver, estoy operando en base al miedo. O sea, una actitud totalmente desempoderada, porque como sentí miedo, se me activaron todas las alarmas y me puse a tratar de socorrerme de este miedo ilusorio y me puse a buscar trabajo de cualquier weá. Obviamente, si yo busco trabajo de cualquier huevada y busco con esa intención detrás que es una necesidad, porque, ay, necesito, esa acción es tan desempoderada que no va a traer frutos de empoderamiento, ¿se fijan? Entonces me tuve que autosanar y me di cuenta que mi programación que me estoy programando para tratar de que este miedo yo no le dé tanto poder es yo solo, mis acciones solamente son en base a la creatividad y la inspiración. Y cuando uno, entre comillas, trabaja, eso es una acción, tú estás tomando una acción. Bueno, mis acciones son solamente en base a la creatividad y la inspiración. Es decir, si yo estoy acá en mi terreno y de repente se me ocurre la brillante idea de hacer algo y quiero salir de mi terreno a hacer algo que se podría interpretar como algo que me genere recursos, eso viene de una acción inspiradora, una acción creativa. Tengo ganas de salir de mi terreno a hacer otra cosa. Muy distinto es salir porque necesito, porque tengo que salir a las 8:30 a trabajar, porque tengo que... No, eso es desempoderado. Ahora, ¿dónde está la maña? Que como esto, lo que dice Neville Goddard es, tú tienes que estar convencido de que todo es conciencia y que tú dictas la ley. Porque si tú te empiezas a fijar en la lógica y en la razón, todo te va a comprobar lo contrario. ¿A qué voy?
que el mundo te dice, pero si todos están trabajando, ¿por qué tú no? Tienes que trabajar, porque para sobrevivir hay que trabajar. El mundo te dice eso, el mundo te dice, los precios están subiendo, tienes que apurarte a trabajar. Entonces, tú tienes que decirle, no, esa no es mi realidad. Yo solo me conformo con el plan divino. Todas mis acciones son o impulsadas por la creatividad o la inspiración. Yo solo actúo en inspiración. Si no es inspirado, yo no actúo. Yo solo me muevo por la creatividad, ¿te fijas? Y yo tengo pruebas de que esto existe en áreas en donde yo sí estoy 100% convencida. Por ejemplo, cuando yo estaba en Inglaterra, en el aeropuerto de Heathrow, con mi familia, y la señora de Iberia me dijo, no, tú puedes viajar porque eres chilena, pero tu marido no, él no puede viajar. Yo dije, es que esta no es mi realidad. En mi mente dije, 11-11, esto no es, no, vamos a viajar a Chile, of course, y ya lo tengo acá, lo tengo visualizado entrando a la casa de mi mamá, diciendo hola, diciendo bienvenido a Chile, o sea, esta no es mi realidad. Y yo en mi mente dije, no, esta no es mi realidad, en mi mente, y esperé tranquilamente a que la señora cambiara de opinión y me solucionara el problema. Y se me ocurrió, dije, oye, tengo un documento apostillado que él es el padre de mi hijo, por lo tanto la ley, mira acá, dice esto, y me dijo, a ver, y todo se empezó a cambiar. Pero yo estaba tan segura de que eso que me estaba ocurriendo en el mundo lógico terrenal no era posible, que yo con mi mente logré ver lo que yo quería ver. ¿Te fijas? La mente tiene un poder enorme, pero tú te lo tienes que creer, porque si tú le crees al miedo, yo, por ejemplo, en el aeropuerto no le creía al miedo, dije, no, esto no es mi realidad, esto no es mi realidad. Mi realidad es que a mí me dicen bienvenida al avión, súbete y todo bien. Entonces tienes que tener la mente muy alineada, ¿te fijas? Por lo tanto, lo que Neville Goddard dice, todo lo que tú quieres es la ley. Lo que tú quieres ver es la ley. Todo lo que te demuestre lo contrario no es tu realidad. No le puedes hacer caso a la lógica y a la razón. Lo que tú quieres ver es la ley porque es conciencia. Estamos jugando en un juego cósmico. Yo, chicos, todavía lo estoy empezando a digerir esto porque una cosa es decirlo y la otra cosa es digerirlo. Y es mucho más fácil comprobar esta ley en áreas donde tú no tienes miedo. Por ejemplo, yo no le tengo miedo a la muerte para nada. Entonces, y tampoco le tengo miedo al dolor físico. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿tienes para el pase verde, para el pase de movilidad? ¿Tienes? Yo dije, no, yo no necesito ese pase para nada. Y como no le tengo miedo, en el colegio de mi hijo dije, por si acaso mi hijo no usa máscara, el único que yo fui la primera que, y así con toda relajamiento, y mi hijo no usa máscara. Y nadie se hubiera atrevido a decir eso. Y me dijeron, ya, bueno, no usa. Y después dije, por si acaso mi hijo no está autorizado a vacunarse. Ya, ok. ¿Te fijas? Porque esa es mi realidad 100%. O sea, yo me la creo tanto que no hay prueba en contrario. En cambio, el tema que yo estoy trabajando y me ha costado mucho, y se los cuento porque de verdad que me ha costado, es el tema de trascender mi propio miedo a esta necesidad es que tengo, que actúo en base al miedo impulsivo de el miedo al dinero, el miedo a no tener, el miedo a que me falta. ¿Te fijas? Entonces ese es el miedo que hay que tomarlo y sacarlo. Porque yo soy rica, siempre he sido rica. Si ese miedo está ahí molestándome como una mosca, yo nunca he vivido carencia. Nunca, jamás he vivido carencia. Y el miedo sigue dando vuelta acá y ese miedo nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido. Pero le creo yo a veces y le creo y tomo acciones desempoderadas. Por lo tanto, chiquillos, los invito a leer Neville Goddard en español o a escucharlo en YouTube porque está muy bueno y tenemos que entender que la conciencia es la única realidad, que uno crea su realidad en base a la conciencia. La conciencia es la única realidad. Por lo tanto, es todo un juego de conciencia. Si tú puedes manejar tu propia conciencia, trabajar tus propios miedos para desempoderarlos y que se fumen así como ceniza, estás al otro lado. Así que los invito a trabajar conmigo. Yo también estoy trabajando con esto día a día porque quiero ser una persona totalmente empoderada, totalmente evolucionada, totalmente para venir a esta tierra, estar acá, a pasarlo bien,
a reírme, a bailar, a gozar completamente. Por eso quiero hacer este trabajo, porque quiero reírme. Quiero que todas mis acciones sean en base a la inspiración, como es este video. Este video a mí no me requiere ningún esfuerzo. Estoy feliz haciéndolo. Eso quiero que sea mi vida. Los amo.